Eh, yo entiendo que una de las cosas que más le llaman la atención a los padres es el área de la comunicación y el lenguaje. A nosotros los padres siempre nos interesa que nuestros hijos hablen rápido. Aunque se retrasen un poquito en otras áreas, para nosotros siempre nos gusta que nuestros hijos hablen. Y es una de las cosas que más nos llama la atención, sobre todo cuando no es nuestro primer hijo, como fue en mi caso. Tiago es mi segundo hijo y me daba un poquito como de pena tener que hacer comparaciones entre mis dos hijos, y yo sé que las comparaciones no son buenas, pero en alguna fase de nuestra vida nosotros tenemos que hacer comparaciones para poder percatarnos de que hay algunas cosas que no están bien. En mi caso, como ya tenía un niño, le lleva un año a Tiago, me llamaron la atención muchísimas cosas. Como les decía, una de las señales que nos muestran ellos es que no responden a su nombre. O sea, ¿tú crees de verdad que el niño tiene incluso a veces hasta problemas auditivos? Porque él sigue caminando como que no es con él. Eso me pasaba mucho con Tiago. Yo le decía, Tiago, Tiago, Tiago. Y Tiago seguía como que no era con él. Es una de las principales señales que estamos hablando en comunicación y lenguaje, en esta área del niño. Él no respondía a su nombre y a mí me llamaba mucho la atención porque yo veía que ya los niños con 2 años siempre responden a su nombre, lo repiten, van donde ti, o sea, siempre como que esa área a mí me llamaba mucho la atención. Otra cosa es poco o ningún contacto visual. Ellos regularmente no retienen ese contacto visual por mucho tiempo, o en muchas ocasiones ni siquiera tienen contacto visual contigo. Lo viví también con mi hijo, ese poco contacto visual. No tenía una mirada perdida, como a muchos niños le pasa, que a veces tienen una mirada un poco perdida. Él no la tenía perdida, pero no tenía como su atención al 100%. Ojo con esto, un niño de 2 años no es que se sienta contigo a hablarte como que son 2 adultos y que te va a prestar atención mirándote a los ojos todo el tiempo que tú vayas a hablar con él. Pero ese poco contacto visual es una de las características, a los 2 años que yo visualicé en mi hijo. El retraso en el habla. Esto es muy importante tomarlo en consideración. Mi niño, aunque él no tuvo que ir a terapias del lenguaje, porque él, aunque al inicio él no decía mamá, no decía papá, no decía leche, también yo entiendo que hay algunas cosas que uno tiene como que motivarlas. Yo, como no sabía que mi hijo tenía esa condición, yo lo que hacía era, ya yo veía que el bebé tenía hambre, yo iba y le llevaba la leche. Yo no forzaba que el niño pudiera pedirme la leche. No sé si me doy a entender. O sea, muchas veces también nosotros no colaboramos para que el niño se vea como en la necesidad de pedirnos las cosas, porque siempre queremos dársela sin ni siquiera hacer que ellos se esfuercen en pedírnosla. Eso a mí me dolía muchísimo porque yo tenía muchas amigas que me decían, ay, qué raro, porque mi hijo me dice mamá, mi hijo dice esto, mi hijo dice lo otro. Y yo en silencio decía, pero Tiago ni siquiera dice mamá. Y es una ilusión que uno siempre tiene, que sus hijos siempre le digan mamá. Otra de las señales que ellos no señalan, es bueno recalcar antes de decir esto, de que no señalan para pedir cosas o algún objeto que le llame la atención. Hay algunos que sí, que como no son verbales, ellos te agarran de la mano, van y te llevan hacia lo que ellos quieren. Este punto, quiero hacer hincapié, hacer un paréntesis, de que todas las características que estamos hablando en el día de hoy, que son de alerta, cuando a partir de los 2 años, no deben tenerla, o sea, tu hijo no tiene que tener todas las características. Si con que tenga algunas, ya es importante que tú prestes atención a eso. Y de una vez, si te llamaron del colegio, que he visto muchísimos casos
que padres hasta retiran a sus hijos del colegio porque los llaman diciéndole que su hijo necesita visitar una psicóloga. Todavía hay muchos tabúes, muchos mitos de que los psicólogos son para locos y las cosas no son así. Muchas veces, a veces ni siquiera están dentro de la condición, pero tienen retrasos en su desarrollo y terapias, ya sea del habla, ya sea conductuales, ya sea una terapia ocupacional, lo ayudaría muchísimo. O sea, que no se cierren al tema de que mi hijo no está loco, mi hijo no necesita un psicólogo. O sea, vamos a dejar un poquito atrás esos tabúes y esos mitos que hay sobre los psicólogos, porque nosotros lo que hacemos es retrasar un poquito más a nuestros hijos, porque mientras más temprano los intervengan los psicólogos, mejor será para ellos. No hay nada mejor que las terapias, señores. Lo que es la terapia y el amor en casa, la comprensión en la casa, conocer de la condición, es lo más importante que pueda existir. Les decía que esto es un espectro. Espectro significa que ustedes, podemos haber 4 personas aquí sentadas y los 4 tener autismo y los 4 tener características distintas. O sea, porque mi hijo no camina en puntillas y el tuyo sí, quiere decir que mi hijo no es autista, pero el tuyo sí. Puede ser que mi hijo aletee o tenga otras características dentro del espectro y aún así ambos sean autistas. Mostrar cosas, hablamos. Hay algo que entristece mucho a los padres, se llama regresión. Es cuando tu hijo ya ha dicho muchas palabras y de un momento a otro no dice ninguna. Se le llama regresión a esto. Por eso es que muchos padres están un poco tristes porque luego de que ven avances, sobre todo en el habla, se dan cuenta que su hijo de momento no habla nada. Entonces, para ellos es muy, muy triste. Por eso siempre hago mucho hincapié en que no abandonen las terapias. Las terapias son bien importantes porque la regresión fue uno de mis mayores miedos, que todavía tengo con 5 años, puede tener una regresión. Dios me lo libre. Pero es uno de los retos que debemos estar preparados los padres de niños autistas, de que pueda existir esta regresión. Yo sí viví mucho, señores. Otra característica en el tema de la comunicación y el lenguaje con Tiago fue la ecolalia. Yo no sé si ustedes han escuchado esta palabrita antes. Yo la aprendí obviamente cuando empecé este proceso. Ahora mismo también estoy estudiando psicología clínica. La ecolalia es básicamente esa repetición de palabras o frases. Creo que Tiago viene por ahí. Esa repetición de palabras o frases. Yo dije en uno de mis videos que colgué en TikTok, fue que él se pasaba, o sea, yo lo ponía en la noche en su cuna y él se podía pasar horas y horas frente al televisor cantando las ruedas del autobús girando van. Se acababa la canción y él volvía a cantarla sin tomar ningún tipo de descanso. Era algo increíble, era como si su cerebro no descansara en ningún momento. A mí me hacía mucho ruido esto por el mismo tema que yo les comenté. Yo tengo otro niño. Y aparte de eso, no solamente para el niño, porque el niño se veía muy feliz disfrutando y cantando su canción, pero para mí era agotador. Como la cuna estaba al lado de mi cama, para mí era agotador después de pasar un día cuidando a 2 bebés, yo tener que escuchar a Tiago cantando las ruedas del autobús una y otra vez, sin cansarse. Entonces, esto para mí era me llamaba mucho la atención, pues obviamente yo no sabía que mi hijo tenía autismo. Pero yo lo que decía, Dios mío, pero Tiago no se cansa, señores. Simplemente eso. O sea, yo no pasaba de decir eso. No me cansaba de decir, Dios mío, pero ¿cuándo es que Tiago se va a callar? O sea, coloquialmente, como uno dice, porque yo no sabía que eso se le llamaba ecolalia. Lo fui conociendo ya después del proceso, cuando supe que mi hijo era autista. No usa gestos, no imita gestos. Ustedes saben que los niños cuando están pequeños imitan muchos todos los gestos y las cosas que hacemos nosotros los padres. El niño tampoco, era como cuando una persona vive en su mundo, en su burbuja, y no le hacía nada, que nosotros le hiciéramos gestos y él se podía reír, pero no imitar los gestos que nosotros hacíamos. Y les comenté en una ocasión que él era
todo con su hermano. Entiendo que esta fue una de las cosas que más me ha ayudado. Tiago tiene 5, el hermano tiene 6. Fue como esa compenetración de enseñar, de forzarte a hablar, de ese juego diario en 2 niños que son contemporáneos. Eso me ayudó muchísimo. Aparte de que también, yo voy a decir algo con el tema de las pantallas. Yo, a pesar de que yo no se la di hasta el otro día, que se la presto de vez en cuando, una pantalla, tía. Entiendo que muchos padres no ven avances en el habla, sobre todo, y en la interacción social. Porque, señores, si un niño tiene una tablet, ¿verdad? El día entero, ustedes saben que eso, aunque nos quita a nosotros un peso grandísimo, porque nos hace descansar por un buen rato, nosotros sabemos, señores, que esto es adictivo. Es como nosotros que pasamos horas y horas en el teléfono y no nos damos cuenta de la cantidad de tiempo que tenemos en el teléfono. Entonces, si usted le pasa una tablet o un celular a su hijo, que encima de todo está dentro del espectro autista y que tiene desafíos en la comunicación y la interacción social, usted sabe que él se va a sentar con esa tablet y no le va a interesar para nada interactuar ni con usted, ni con su papá, ni con su otro hermano, y mucho menos con otros niños. Entonces, vamos a tratar los que todavía no están muy inmersos en este tema de la tecnología, de dársela lo menos posible. No que no se la dé, porque yo sé que, y lo he hecho, que cuando uno le entrega este aparato, uno descansa por un rato, y para nosotros poder ayudar a nuestros hijos tenemos que estar sanos nosotros. De eso estoy totalmente segura, señores. Yo sé que las tablets y los celulares no son lo mejor. Primero porque retrasa el habla. Ustedes saben el tiempo que dura un niño pegado a la pantalla sin abrir la boca. Obviamente va a retrasar el habla porque el niño no está emitiendo ningún tipo de sonido, de gestos, de palabras, de nada. Que su hijo aprende muchas cosas viendo muñequitos por ahí. Sí, pero está repitiendo. No está interactuando verbalmente con otra persona como lo hacemos nosotros. Está repitiendo lo que escucha y para usted eso es un logro. Pero realmente esa adicción a las tablets afecta e interfiere muchísimo con el tema de la interacción social y con el tema del retraso en el habla. Se lo digo por experiencia propia. Yo sé que hay muchos padres que se las dan y de verdad los entiendo perfectamente para uno poder descansar. Pero si pueden quitársela un poquito más para ver avances en el niño, creo que es lo más conveniente. ¿Por qué les hablo de eso, de la interacción social? Porque es una de las alertas, señores, más comunes. Me gustaría que si alguno de ustedes que están aquí en el live tiene algo que aportar de sus hijos, de algún conocido, de alguien, y pueda decirnos de esa alerta que le llama la atención que ustedes están viendo, pues también puedan ir diciéndole y podemos ir interactuando juntos. Les hablaba de la interacción social porque en muchas ocasiones vi a mi hijo que prefería jugar solo y eso me hizo mucho ruido y me dice Fer, mi hijo tiene 1 año y medio, ¿verdad? Antes caminaba de puntillas pero ya no lo hace. Esa es una de las características dentro del autismo. Más sin embargo, no te puedo decir, tu hijo es autista porque camine en puntillas. ¿Por qué? Porque hay niños que tienen temas en los pies que no tienen que ver nada con la condición. Y por este tema es que caminan de puntillas. Puede ser que el niño esté dentro del espectro, como puede ser que no. Si tu hijo solamente está presentando el caminar en puntillas, es bueno que tú mires a ver si él tiene otras características o que la lleves donde un psicólogo, donde un neurólogo, a que lo evalúe, porque el simple hecho de caminar en puntillas no hace que el niño sea autista. Nos dice Magalis que cuáles terapias recomiendas que han ayudado a Tiago. Bueno, Magalis, las terapias cuando te evalúan al niño, que te dan el diagnóstico, ahí ellos ven cuáles áreas el niño tiene comprometidas. Las áreas que probablemente Tiago tiene comprometidas, probablemente otro niño no las tenga. Y déjenme decirles algo, señores, nunca pierdan las esperanzas. Porque
estas características que vamos a ir socializando, déjenme decirles que Tiago hacía muchísimas de ellas cuando tenía 2 años y ahora él casi no hace ninguna. O sea, tú me preguntas a mí, ¿y cuáles características tiene Tiago actualmente? Tiene una personalidad desafiante y un poco de selectividad alimenticia. Pero después de años no te sé decir, o sea que uno no puede perder la fe, y las terapias, como dije y sigo recalcando, las recomiendo muchísimo. Tiago estaba tomando terapias conductuales porque, como les dije, tiene ese temperamento bien desafiante. Mi hermano menor tiene epilepsia, autismo no verbal y súper agresivo. Voy a hacer el estudio de tímpano. Bueno, es difícil cuando son no verbales. Quiero hacer hincapié en este tema de cuando no son no verbales y cuando tienen el autismo, puede ser hasta leve, moderado o ya severo. Señores, las crisis. Es muy difícil para el que no conoce la condición manejar el tema de las crisis. ¿Por qué? Porque cometemos muchos errores cuando el niño está en las crisis. Las crisis no son de tiempo corto. ¿A qué me refiero con esto? Tienen que saber la diferencia entre un berrinche y una crisis. El berrinche dura minutos hasta que el niño obtiene lo que quiere. Yo no soy de las madres que se deja manipular. Él me hacía rabietas, me hacía berrinches, esencialmente en los supermercados, y yo seguía derecho como que no era conmigo. ¿Por qué? Porque yo sabía que era un berrinche. Ahora, una crisis te puede durar 20 minutos, 30 minutos y hasta más. Y conocer qué tú puedes hacer durante la crisis es súper importante. Por ejemplo, hay padres que van y lo abrazan y lo quieren, y el niño lo que no quiere en ese momento es contacto físico. No es que tú te vas a ir del entorno donde esté el niño, pero darle su espacio cuando está dentro de la crisis es súper importante. Porque el niño no quiere contacto físico, pero sí quiere tenerte como ahí porque tú eres su espacio seguro. Otra cosa bien importante es no juzgarlo, no tratarle de explicar, porque en ese momento su sistema nervioso ha colapsado. Entonces, todo lo que tú le digas en ese momento, él no lo va a entender, no lo va a asimilar, y lo que va es agravar la situación. Pueden seguir comentando, que me gusta cuando ustedes dan sus aportes, porque en base a lo que ustedes me escriben, podemos seguir interactuando. Entonces, hablaba de la interacción social, es que a esos niños regularmente les gusta jugar solos. Para ellos, o sea, para nosotros es tan preocupante ver al niño como solito, y para ellos es lo mejor que puede existir. ¿Por qué? Porque ellos, es algo que ellos lo prefieren. Prefieren estar solos y no muestran como ese interés por los otros niños. Yo llevaba a Tiago a pizzerías, a todos esos centros que hay de juegos que tienen pelota. Él gozaba muchísimo, lo disfrutaba todos los juegos. Pero los niños que estaban ahí, qué bien que estén ahí, pero no había una interacción con cada uno de ellos. Entonces es bueno que ustedes observen estas señales, porque se supone que un niño de 2 años, ustedes saben cómo son los niños de 2 años y 3, van donde el otro amiguito sin conocerlos, se sientan con otra familia, comienzan a instalar una conversación con los niños. Es normal, pero que a un niño simplemente le interese lo que tenga en la mano no es tan normal hasta cierto punto. Como les decía, no mira a las personas para compartir emociones, si le gusta, si está feliz, o si sabe que los niños te muestran algo cuando encontraron algo, o quieren que tú los veas cuando logran algo, si están subiendo una escalera, o si están subiendo o ganaron algo. Mira, mami, mira. Para ellos, o sea, yo veía que Tiago no hacía nada de esto. Él se disfrutaba así los juegos al 100%, pero él no hacía nada de esto. Entonces, hay otra cosa con los juegos que quiero recalcar, y es que estos niños no hacen juegos imaginativos. Por lo menos, les voy a explicar cuáles son esos juegos imaginativos. Por ejemplo, las niñas tienen las muñecas y hacen esto. Déjame ver si encuentro un lápiz, señores, o algo que simule un biberón. Las niñas simulan que le están dando de comida a la muñeca y todo eso,
Eso se llaman juegos imaginativos. Estos niños no hacen juegos imaginativos, hacen juegos de forma repetitivas. Y regularmente hay algo que les llama la atención. En el caso de Tiago, ellos siempre, nosotros les hemos comprado carritos porque a ellos les gustan mucho los carros. Pero yo veía que él no jugaba de manera funcional con el carrito. O sea, como hacen los niños, comienzan a hacer carrera y cosas más. Cuando tiene un hermanito, varón también, para jugar a las carreras. Él se enfocaba en las ruedas, señores. Totalmente, él se enfocaba en las ruedas. Y así. Viendo las ruedas, dando vueltas. Él se pasaba horas mirando esto y lo disfrutaba al máximo. Y tú le decías, Tiago, pero mira tal cosa. Y él seguía enfocado en mirar la rueda. Entonces, por eso les digo que vayan mirando esos aspectos de que no hacen juegos imaginativos, pero sí hacen juegos repetitivos. Señores, si ustedes me ven aquí, es que tengo mi tacita de café. Y disculpen si se escuchen algunos ruidos, es que Tiago y Alonso están por ahí jugando. Entonces hay algo también, señores, que se llama conductas repetitivas. Estas conductas la vi pocas en mi hijo, pero son de las más comunes en los niños autistas. Una, caminar de puntillas. Estos niños, hay niños de estos, señores, que pueden andar el día entero en puntillas. O sea, literal, el día entero. Hay otros que solo lo hacen en ciertos momentos, pero sí es una característica del autismo. Tiago lo hizo como en varias ocasiones específicas, que yo le decía a mi mamá, mami, mira, Tiago está caminando en puntillas. Pero era como no todos los días, pero sí yo he visto muchos niños que ellos caminan totalmente en puntillas. Se balancea, no sé si ustedes han visto niños haciendo así por mucho tiempo. Esto es balanceo. También otra característica muy frecuente de los niños con autismo es el aleteo. Esto, señores, no sé si se me ven las manos, pero esto es una característica muy singular de estos niños. Si alguno de ustedes ha visto una de estas características en sus hijos, es bueno que comenten en qué momentos, por ejemplo, el niño aletea. Porque las veces que Tiago me lo hizo, el tema del aleteo era cuando estaba muy emocionado. Si él se emocionaba por algo que él estaba viendo en la televisión, él comenzaba a aletear. Pero me lo hizo también pocas veces. Que yo pude haber dicho, ay, ¿por qué lo haga? ¿Por qué él camina de puntilla 3 veces? ¿O por qué él aletea un día? ¿Ya quiere decir que es autista? Yo sé que es difícil tú decir que tu hijo tiene una condición, pero no nos podemos cerrar. Sabemos que hay ciertas, eso se llaman movimientos repetitivos o estereotipias. Esto no son cosas muy normales. Por eso, en uno de las consultas que yo fui donde la neuróloga de Tiago, ella me decía que siempre ha existido el autismo. Y yo le dije, sí, yo estoy de acuerdo con usted. El autismo siempre ha existido. Sin embargo, yo entiendo que hay algún factor detonante. Porque en mis tiempos, que yo estaba en el colegio, que compartía con las personas que vivían, con los niños que compartían en mi entorno, por ejemplo, de por mi casa, yo podía decir, bueno, mira, es verdad, en el colegio había un muchacho que era medio raro. Él no se juntaba con nadie, aislamiento social, ¿verdad? Él hacía ciertas cosas extrañas, era muy cuadrado. Ustedes saben a qué nosotros la llamamos coloquialmente cuadrado. Era como que nadie lo sacaba de ese enfoque. Y ahora que yo lo pienso, y dice, mira, pero cuando viene a ver fulano es autista, ahora, las características que estamos viendo actualmente, yo no las veía en mi tiempo. De verdad, yo